Querido diario, es 1869, yo, Will Gómez, he descubierto mi mayor miedo de todos. El mar. Es exasperante pensar en las historias que se han contado desde España y el mundo. Al principio no lo creía. Pero me tiene completamente obsesionado, por muy espantoso que suene. Me aterra a mí y a mi equipo. Yo era un hombre noble y tenía una esposa llamada Priscilla, una mujer a la que yo consideraba mi esposa. Navegando por los mares, en mi barco. Recorrimos el mundo juntos como la pareja perfecta, pero los horrores de aquella noche aún se repiten en mi mente. Al principio no le creí cuando me contó que se había encontrado con una mujer flotando en el mar. Mi esposa empezó a volverse loca, diciendo que veía un fantasma. Mi equipo y yo la ignoramos. Continuamos nuestro camino hacia México, donde teníamos asuntos que atender. Esa noche, en la cama, me habló, y bien. No creo que estuviéramos hechos para este viaje, dijo. Intenté decir lo que quería decir. Parecía asustada, apretando mi mano con fuerza, y dijo: el mar toma lo que toma, las almas perdidas y todos los que entran en él se convierten en parte del mismo horror que no será el final. Ella siguió repitiendo esas mismas palabras, y empecé a preocuparme por ella. Es esa noche. Ella realizó una sesión de espiritismo. Mi tripulación y yo estábamos allí, en su habitación del barco. Ella llamó a una mujer llamada Kiri. Dentro de la habitación, algo la poseyó. Los ojos de mi esposa se volvieron blancos como la leche, como los de un cadáver. Otra voz salió de ella. Toqued Croaker, toqued Souls. Toqued mi cuerpo en la fría tumba de abajo. La electrocuté intentando despertarla, las corrientes fuera de la nave se volvieron violentas. Empezó a emitir graznidos. Y chasquidos. Expediente. 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 Ella repitió hasta que las olas irrumpieron y gritamos mientras las luces se hacían añicos. Algunos de mis hombres fueron arrastrados por la corriente, incluyendo a mi amada Priscilla. Si estás leyendo esto, viajero, ya estoy muerto. El mar toma lo que toma. Cuando era niño, había un parque acuático cerca de mi casa, lleno de todas las experiencias fantásticas de la infancia. Montañas rusas, atracciones de feria, juegos y, por supuesto, fauna marina. Todo esto se ubicaba junto a la cala que se veía desde mi casa, en lo alto de una colina cercana. El parque tenía atracciones acuáticas y animales increíbles, como tiburones martillo que nadaban en tanques conectados por túneles de cristal, tortugas marinas, rayas y peces de todas las formas y colores que nadaban en arrecifes artificiales que, para ellos, debían ser un paraíso. Pero entre todas las atracciones, había algo que me llamaba mucho más la atención: la sirena. La sirena se encontraba en un tanque de cristal con una gran ventana, en una oscura cueva marina artificial, no muy lejos de la entrada del parque. La cueva conducía a un área de espectáculos donde actuaba con frecuencia, pero cuando no lo hacía, atraía multitudes dentro de su ventana de cristal, rodeada de coral artificial y piedras de templos en ruinas con formas espirales estrelladas talladas en los laterales que dirigían la mirada hacia el centro. Cuando era más joven, solía detenerme junto a su tanque y contemplar su belleza y elegancia, generalmente seguido por las burlas de mi madre y mi hermana por mi fascinación con la que probablemente era una mujer adulta de entre 35 y 40 años con un trabajo mediocre. Pero algo en su belleza era hipnotizante. Su cabello dorado brillaba en los haces de luz que se filtraban a través del agua, y su cola, con escamas que parecían cambiar de color como los patrones cambiantes de un caleidoscopio, atraía aún más mi atención. Sin mencionar que estaba medio desnuda, lo cual para un joven que apenas comenzaba a fijarse en las chicas era definitivamente embriagador, por decirlo suavemente. Aunque era hermosa, no fue su belleza lo que me atrajo de ella. Fue su voz. Sé lo que estás pensando. ¿Voz? Está bajo el agua. ¿Cómo puedes oír una voz? Aunque no puedo explicarlo, juro que cuando la veía nadar en esa ventana de cristal, podía oírla cantar con una voz tan angelical y una letra tan indescriptible que parecía casi sagrada, y en el fondo sabía que me cantaba a mí. Me encontrabas junto a su tanque al menos 2 veces por viaje, generalmente mis padres tenían que alejarme. Creo que fue por esta época cuando empecé a desarrollar narcolepsia.
Me encontraba despierto en medio de la noche, incapaz de dormir, atormentado por pesadillas del mar, visiones del océano abierto, un mundo sumergido bajo las olas rompiendo y algo durmiendo. En ese estado de miedo empapado en sudor, me encontraba junto a la ventana de mi habitación mirando hacia el parque, y como una nana, sus palabras impronunciables acariciaban mis oídos, calmándome. Sin darme cuenta, la luz del sol ya había asomado por el horizonte. A medida que crecía, me encontraba yendo al parque solo por ella, pasando largos ratos junto a su pecera, absorto en su canto mágico hasta que algún empleado me pedía que me fuera y de repente me daba cuenta de que las estrellas centelleaban sobre mí. Intenté conocerla varias veces, pero los empleados me decían: "Oh, está durmiendo", intentando mantener la coherencia con su pecera, o acaba de terminar su jornada, generalmente los más perezosos, que obviamente no querían lidiar con los chicos que intentaban hablar con ella. Ese tipo de cosas pasaban a menudo. Aunque no lo creas, la única razón por la que me acercaba a su acuario una o dos veces cuando era niño era porque su ventana siempre estaba llena de gente, normalmente adolescentes y hombres mayores. Yo era demasiado pequeño y me apartaban fácilmente. Cuando crecí, solía ser el primero en llegar, y cuando oía su himno, era como si todos los demás desaparecieran y solo pudiera verla a ella. Todo esto llegó a su fin un verano cuando un niño afortunado, o más bien desafortunado, de no más de 10 años, fue elegido entre la multitud para conocerla durante un espectáculo. No era algo que hicieran habitualmente, sino algo con lo que querían tantear el terreno, por así decirlo. Francamente, duró poco. Cuando el niño se acercó al borde del abismo azul marino, ella saltó con un rostro descrito por un espectador como inhumano o demoníaco, y lo agarró por la muñeca, arrastrándolo hacia abajo con violentos forcejeos. Las presentadoras intentaron tranquilizar a la multitud, diciendo: "No se preocupen, todo esto es parte del espectáculo", con sonrisas forzadas mientras los empleados del escenario sacaban a la gente de la zona del espectáculo, pero fue inútil. Las burbujas cesaron. El agua se calmó. Un cadáver fue lo único que emergió, flotando en el agua. Esa parte del parque fue clausurada después de aquello, y aunque la familia del niño presentó numerosas demandas, nunca se llegó a juicio. El parque cerró tiempo después debido a violaciones de los derechos de los animales y malas prácticas. Todos los animales fueron donados o devueltos a su hábitat natural. Oigo historias de niños que se cuelan y desaparecen cuando deciden darse un chapuzón en el río de agua salada contiguo, pero son solo historias. Sin embargo, a veces miro por la ventana por la noche hacia ese parque abandonado y la cala cercana, y si escucho con atención, aún puedo oír su celestial nana que me llama desde el mar. Creo que mañana haré una excursión a la bahía. Siendo sincera, ni siquiera quería ir al cine. Solo quería dar un paseo en coche. Había sido una semana larga y estresante en el trabajo, y pensé que la mejor medicina sería un agradable viaje por el campo. Creo que me dejé llevar un poco porque, antes de darme cuenta, todo lo que me rodeaba eran árboles y el resplandor anaranjado de una puesta de sol veraniega. Pensé en conducir y disfrutar del ambiente hasta que el sol se ocultara por completo, pero cuando la oscuridad se cernió sobre nosotros y la única luz que quedaba era la de mis faros, noté un nuevo resplandor a lo lejos. Supe de inmediato que lo que veía no era natural. Era el brillo de las luces de neón. La curiosidad me pudo, y a medida que me acercaba y mi rostro se iluminaba cada vez más con la luz de aquel resplandor ominoso, la fuente se hizo visible. Era un teatro. No parecía antiguo, pero tampoco demasiado moderno. Si tuviera que describirlo con palabras, diría que evocaba la vida allá por 2005, antes de que el mundo se volviera gris. El estacionamiento estaba lleno, lo cual me pareció extraño porque no había visto ni un solo vehículo en todo el trayecto por ese oscuro camino forestal. Además, nunca había oído hablar de este lugar. Creía estar al tanto de los sitios de moda cerca del pueblo, pero este lugar era completamente desconocido para mí. Pensé, ¿por qué no? Una noche de cine improvisada para terminar el día. Entré al estacionamiento a toda velocidad y di varias vueltas buscando un lugar. Juro que fue como si hubiera ocupado el último lugar de todo el estacionamiento, y en ese momento, sentí que era cosa del destino. Al salir de mi vehículo, el aroma a palomitas de maíz me inundó las fosas nasales, y fue como si ese olor me levantara y me llevara directamente a la taquilla.
La señora del puesto pareció un poco sorprendida al verme, como si fuera una invitada inesperada en una fiesta que ella organizaba. A pesar de esto, sus modales fueron impecables. Buenas noches, señor, dijo ella con voz meliflua, ¿en qué puedo servirle esta noche? Mirando fijamente la lista de películas en cartelera, me estrujé el cerebro tratando de reconocer algún título. Cuando finalmente acepté que era viejo y estaba desfasado con los medios de comunicación actuales, dije lo único que me pareció correcto. Sorpréndeme. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto, señor. Tras meter la mano debajo del mostrador y rebuscar un momento, deslizó un ticket por debajo del cristal. Esta es una de mis favoritas, dijo con una sonrisa pícara. Miré el boleto y, por un momento, pensé que me estaban gastando una broma. No tenía ningún detalle. Era solo una tira de cartulina en blanco. Para aumentar aún más mis sospechas, cuando pregunté cuánto debía, juraría que la señora me guiñó un ojo antes de anunciar corre por cuenta de la casa, e hizo un gesto para que entrara. Al abrir la puerta, me asombró descubrir que este vestíbulo era diferente a cualquier otro vestíbulo de cine que hubiera visto en mi vida. No había máquinas recreativas ni kioscos de venta de entradas digitales. Ni siquiera había un mostrador de aperitivos. Y a pesar de que el aparcamiento estaba completamente lleno, la única otra persona en el vestíbulo era el acomodador. Tenía el pelo rizado, pecas y gafas de culo de botella, y me había estado mirando fijamente desde el momento en que crucé la puerta. Me acerqué a él lentamente, y cuanto más me acercaba, más amplia se hacía su sonrisa. Buenas noches, señor, dijo con voz meliflua, ¿puedo ver su billete? Al entregarle mi billete, lo miró fijamente por un momento antes de soltar una risita. Ah, ya veo, dijo radiante. Un hombre de buen gusto. Esta es una de mis favoritas. Estarás en la sala 9. Señaló un largo pasillo a su derecha, le di las gracias y me dirigí hacia el teatro indicado. Al acercarme a la puerta, un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. Era como si mi cuerpo intentara comunicar algo que mi mente no comprendía del todo. Dudé un instante, con la mano aferrada con fuerza al pomo. Respiré hondo antes de convencerme de que estaba siendo una niña pequeña y abrir la puerta. Lo primero que noté fue lo lleno que estaba el auditorio. Todos los asientos estaban ocupados. Todos menos uno en el centro de la fila del medio. Mientras me dirigía a mi asiento, lo siguiente que noté fue que todas las miradas se posaron en mí, y cada persona me observó mientras me sentaba. El olor a palomitas de maíz era más intenso que nunca, y como no iba a serlo, parecía que todos los asistentes tenían un cubo en el regazo. Un poco incómoda, esperé pacientemente mientras la gente dejaba de prestarme atención poco a poco. Antes de que las luces se atenuaran, una niña de la fila de delante se giró hacia mí de nuevo. Llevaba un lindo lacito rojo y un mono, y con la voz más dulce que jamás había escuchado, anunció: «Estás genial en esta película», antes de darse la vuelta y fijar la mirada en la pantalla. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, las luces se apagaron y la pantalla se iluminó. En lugar de 30 minutos de anuncios y tráileres, el proyector mostró estática antes de que comenzara la película. Se abría ante mí una carretera familiar. Mi carretera. La misma carretera por la que había estado hacía solo 30 minutos, junto con un único par de faros que avanzaban lentamente por la oscura carretera de 2 carriles. La cámara siguió el coche mientras entraba en el aparcamiento de un cine conocido, y luego se centró en el hombre que salió del vehículo. El corazón me dio un vuelco al reconocer la ropa que llevaba puesta y el pelo que le caía despreocupadamente sobre la cabeza. La cámara siguió a este hombre mientras se abría paso por el vestíbulo vacío del teatro y no le permitió salirse del encuadre hasta que entró en la sala 9 y tomó asiento en medio de una multitud. Fue entonces cuando algo cambió. Muy lentamente, el hombre giró la cabeza hacia la cámara mientras sonreía mostrando los dientes, antes de decir en silencio: «Esta es una de mis favoritas», e inclinar la cabeza de nuevo hacia la pantalla. Tenía los ojos fijos en la pantalla, pero sentía que me observaban. Decenas de miradas penetraban mi alma. No sabía si estaba pegada a la pantalla por curiosidad o por miedo al contacto visual. Habiendo tenido suficiente, me levanté de mi asiento y pasé de largo junto a la gente que estaba a mi lado, quienes me observaban con curiosidad y lo que mejor se puede describir como hambre. Cuando llegué al final de mi fila, al unísono, todos los presentes se pusieron de pie y comenzaron a seguirme fuera del auditorio. Regresé al vestíbulo, con una multitud siguiéndome.
Mi caminar se convirtió en un trote ligero cuando el acomodador se unió a la multitud, y aceleré hasta correr cuando la taquillera hizo lo mismo. Para cuando llegué a mi coche, debía haber un centenar de personas rodeando el vehículo mientras cerraba la puerta y la aseguraba. Sacudaron el coche de un lado a otro mientras intentaba salir del aparcamiento. Sentí que el coche dio un pequeño salto al pasar por encima del pie de la niña, pero no se oyeron gritos. Solo miradas silenciosas, maliciosas y hambrientas mientras me veían salir del aparcamiento y correr de vuelta por donde había venido. Me prometí a mí mismo no volver jamás a ese tramo oscuro del camino rural. Hice todo lo posible por borrar ese escenario de mi mente. Y durante un tiempo, lo conseguí. Sin embargo, ayer por la tarde, después de un largo turno en la fábrica, tuve que parar en una pequeña gasolinera familiar de camino a casa. Entré, pagué la gasolina y, mientras salía hacia el coche, la señora que atendía hizo un comentario que me hizo perder la tranquilidad. Arruinó por completo mi tan anhelada sensación de seguridad y desde entonces me da miedo salir de casa. Me encantaste en esa película. Es una de mis favoritas.